Antes de abrir los ojos, ya hay una batalla dentro de ti. ¿Conquistarás hoy o solo sobrevivirás? Colisión. Escucha con atención. Porque cada mañana Adrián se enfrenta a una pregunta silenciosa: ¿será creador o sobreviviente hoy? Antes de abrir los ojos, ya hay una batalla dentro de él. La duda intenta despertarlo antes que la fe, el miedo quiere levantarse antes que su propósito. Y Adrián está justo en medio, decidiendo qué voz gobernará su día. Hay mañanas en las que su alma se siente cansada antes de empezar, donde el peso del mundo parece más grande que su fuerza. Sin embargo, no es energía lo que le falta, es dirección. No es valentía lo que le falta, es recordarse quién es realmente. Cada amanecer es un examen de carácter, de convicción, de amor propio. Y la mayoría de las personas lo reprueban porque despiertan buscando comodidad, mientras que Adrián ha decidido despertar buscando propósito. Cada mañana es un lienzo en blanco que el universo le entrega, y la mayoría de la gente lo mancha con los mismos pensamientos rotos de ayer. Pero Adrián entendió algo vital: su primer pensamiento es un decreto, su primera emoción un programa y su primera decisión el rumbo de todo lo que viene. Si no decide cómo quiere vivir su día, el miedo lo hará por él. Durante años, Adrián comenzó sus mañanas reaccionando al mundo exterior. Revisaba mensajes, correos y redes sociales antes de escuchar su respiración. Se exponía a un mundo que aún no estaba listo para sostenerlo. Cada vez que lo hacía, era como dejar que otros eligieran cómo sería su día. Era una rendición silenciosa, sutil, pero poderosa. Un día, cansado de sentirse derrotado antes de empezar, decidió observar su rutina. Descubrió que sus mañanas eran un campo minado emocional. Si leía un correo que le generaba presión, ya estaba tenso. Si veía una noticia negativa, ya estaba drenado. Si comparaba su vida con la de otros en redes, ya estaba frustrado. Entonces hizo un cambio radical, dejó el teléfono a un lado y recordó que su vida comienza dentro de él, no afuera. Ese primer minuto del día se convirtió en sagrado. Su mente estaba más permeable, sus creencias listas para germinar, su espíritu más puro y receptivo. Comprendió que cada gesto pequeño podía abrir caminos internos que antes parecían bloqueados. Ahora, Adrián hace actos simples pero poderosos, pronuncia su intención del día, siente el agua fría al despertar, respira consciente. Cada acción, por mínima que parezca, es un ancla que lo conecta con su propósito. Además, reemplaza pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy seré mi mejor versión. Al principio, la voz tiembla y suena forzada, pero el cambio no está en las palabras, sino en la intención. Cada microacción consciente marca la vibración de su día, recordándole que la conquista comienza antes de levantarse de la cama. Adrián sabe que sobrevivir o conquistar empieza desde dentro. Cada pensamiento, cada respiración, cada decisión define si su día será una rendición o una victoria. Hoy, Adrián ha decidido: conquistará, avanzará y tomará el control de su vida desde el primer instante del día. Valeria abre los ojos y siente que algo dentro de ella ya está despierto antes que su cuerpo. Antes de levantarse, hay un diálogo silencioso: la duda susurra que no puede. El miedo recuerda fracasos pasados, y su propósito le recuerda que hoy puede ser diferente. Cada mañana es un campo de batalla interno, y la primera decisión de Valeria determinará si su día será una rendición o una conquista. Durante años, Valeria permitió que sus mañanas fueran dictadas por estímulos externos. Revisaba mensajes, correos y redes sociales antes de escuchar su propia respiración. Cada noticia negativa, cada comparación con la vida aparentemente perfecta de otros, drenaba su energía y desviaba su intención. Lo que parecía un gesto mínimo era en realidad una rendición silenciosa. Entregaba a otros el control sobre cómo se sentiría y cómo viviría su día. Un día, cansada de despertar ya agotada, Valeria decidió cambiar su enfoque. Se dio cuenta de que los primeros minutos del día son sagrados, su mente más permeable, sus creencias listas para germinar, su espíritu puro y receptivo. Comprendió que su primer pensamiento y su primera acción son los ladrillos que definen la estructura de su jornada. Si los coloca con intención, todo lo demás se alinea. Valeria empezó a implementar pequeños rituales que cambiaron todo. Pronunciar su intención del día, respirar con conciencia, sentir el agua fría al ducharse o simplemente detenerse un minuto en silencio se convirtieron en anclas que la conectaban con su propósito.
Cada gesto, por mínimo que pareciera, recordaba que su vida empieza dentro de ella, no en lo que ocurre afuera. Además, Valeria aprendió a reemplazar pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy confío en mi fuerza interior. Al principio le parecía forzado, pero pronto comprendió que no se trataba de palabras, sino de enfoque. Cada microacción consciente reforzaba su decisión de no dejar que el miedo gobernara su día. Otro hábito poderoso que adoptó fue la visualización matutina. Solo un minuto para imaginar su día con claridad, enfrentando desafíos con seguridad, avanzando sin miedo y resolviendo lo incómodo con calma. Al principio le parecía extraño, pero pronto comprendió que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real, simplemente obedece la dirección que se le da. Ese minuto la preparaba para reconocer oportunidades, soportar incomodidades y mantenerse firme cuando la tormenta llegara. Valeria entendió algo crucial: sobrevivir o conquistar comienza incluso antes de levantarse de la cama. Cada respiración, cada pensamiento y cada microdecisión define si su día será de rendición o de victoria. Hoy, Valeria ha decidido, tomará el control, conquistará sus metas y avanzará hacia su mejor versión desde el primer instante del día. Mateo abre los ojos y siente que la mañana ya está viva dentro de él. Antes de que su cuerpo se mueva, su mente está activa, la duda cuestionando su capacidad, el miedo recordando fracasos pasados, y su propósito recordándole que hoy puede decidir ser creador, no solo espectador. Cada amanecer es un examen de carácter, y la primera decisión de Mateo definirá si su día será una rendición o una conquista. Durante años, Mateo permitió que sus mañanas fueran dictadas por estímulos externos. Revisaba mensajes, correos y redes sociales antes de escuchar su propia respiración. Cada noticia negativa, cada comparación con la vida aparentemente perfecta de otros, drenaba su energía y desviaba su intención. Lo que parecía un gesto mínimo era, en realidad, una entrega de su poder. Cada vez que cedía a la distracción, otros decidían cómo se sentiría y cómo viviría su día. Un día, cansado de despertar ya agotado, Mateo decidió cambiar su enfoque. Se dio cuenta de que los primeros minutos del día son sagrados, su mente está más permeable, sus creencias listas para germinar y su espíritu puro y receptivo. Comprendió que el primer pensamiento y la primera acción son los cimientos de toda su jornada. Si los coloca con intención, todo lo demás se alinea. Desde entonces, Mateo adoptó rituales simples pero poderosos. Pronunciar su intención del día, respirar conscientemente, sentir el agua fría al ducharse o simplemente detenerse un minuto en silencio se convirtieron en anclas que lo conectaban con su propósito. Cada microgesto le recordaba que la verdadera fuerza empieza dentro, no afuera, y que el control de su vida depende de él mismo. Mateo también aprendió a reemplazar pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy confío en mi fuerza interior. Al principio, estas palabras sonaban forzadas, pero pronto entendió que el cambio no está en las palabras, sino en la intención y en el enfoque. Cada microacción consciente marcaba la vibración emocional de su día, recordándole que el miedo no tendría la última palabra. Otro hábito que transformó su mañana fue la visualización, solo un minuto imaginando su día con éxito, enfrentando desafíos con claridad y seguridad, avanzando sin miedo y resolviendo lo incómodo con calma. Al principio parecía extraño, pero pronto comprendió que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real, simplemente actúa según la dirección que se le da. Ese pequeño ejercicio preparaba su sistema para reconocer oportunidades, soportar incomodidades y mantenerse firme frente a la adversidad. Ahora Mateo sabe que sobrevivir o conquistar comienza incluso antes de levantarse de la cama. Cada respiración, cada pensamiento y cada microdecisión define si su día será de rendición o de victoria. Hoy, Mateo ha decidido, tomará control de su vida, conquistará sus metas y avanzará hacia su mejor versión desde el primer instante del día. Sofía abre los ojos y siente que la mañana ya está despierta dentro de ella, antes incluso de moverse. Antes de que su cuerpo se incorpore, su mente ya está activa, la duda cuestionando su capacidad, el miedo recordando errores del pasado y su propósito recordándole que cada acción cuenta. Cada amanecer es una oportunidad silenciosa de decidir si su día será de rendición o de conquista, y Sofía sabe que la primera decisión del día define todo lo que viene. Durante mucho tiempo, Sofía permitió que sus mañanas fueran dictadas por fuerzas externas, revisaba mensajes, correos y redes sociales antes de escuchar su propia respiración.
Cada noticia negativa, cada comparación con la vida de otros, drenaba su energía antes de que pudiera tomar control. Lo que parecía un gesto mínimo en realidad era una entrega silenciosa de su poder. Otros decidían cómo se sentiría y cómo viviría su jornada. Un día, cansada de empezar agotada, decidió cambiar. Sofía comprendió que los primeros minutos del día son sagrados, su mente está más permeable, sus creencias listas para germinar y su espíritu limpio y receptivo. Entendió que el primer pensamiento, la primera emoción y la primera microdecisión son los cimientos de toda su jornada. Si los coloca con intención, todo lo demás se alinea. Desde ese momento, Sofía adoptó rituales simples pero transformadores. Pronunciar su intención del día, respirar conscientemente, sentir el agua fría al ducharse o simplemente detenerse un minuto en silencio se convirtieron en anclas que la conectaban con su propósito. Cada gesto, por mínimo que pareciera, recordaba que su fuerza comienza dentro, no afuera, y que la verdadera energía depende de cómo inicia el día. Sofía también reemplazó pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy soy mi mejor versión. Al principio, sus palabras sonaban forzadas, pero pronto comprendió que el verdadero cambio no estaba en ellas, sino en la intención que les daba. Cada microacción consciente reforzaba su control sobre su día y recordaba que el miedo no tiene la última palabra. Otro hábito que transformó su mañana fue la visualización, solo un minuto para imaginar su día con éxito, enfrentando desafíos con claridad y seguridad, avanzando sin miedo y resolviendo lo incómodo con calma. Al principio le parecía extraño, pero pronto entendió que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real, simplemente obedece la dirección que se le da. Ese pequeño ejercicio preparaba su sistema para reconocer oportunidades, soportar incomodidades y mantenerse firme frente a cualquier adversidad. Sofía comprendió que sobrevivir o conquistar comienza incluso antes de levantarse de la cama. Cada respiración, cada pensamiento y cada microdecisión definen si su día será de rendición o de victoria. Hoy, Sofía ha decidido, tomará control de su vida, enfrentará los desafíos con determinación y avanzará hacia su mejor versión desde el primer instante del día. Lucas abre los ojos y siente que la mañana ya está viva dentro de él, antes incluso de levantarse. La duda intenta infiltrarse: no puedes con esto hoy, susurra. El miedo recuerda tropiezos pasados. Pero su propósito le recuerda que cada amanecer es una oportunidad de decidir si conquistará el día o simplemente lo sobrevivirá. Lucas sabe que la verdadera batalla comienza antes de levantarse de la cama, en esos primeros minutos donde se define el tono de toda la jornada. Durante años, Lucas permitió que sus mañanas fueran dictadas por estímulos externos: correos electrónicos, mensajes, redes sociales y noticias influían en su energía antes de que pudiera escuchar su propia respiración. Cada microgesto, cada revisión impulsiva, drenaba su claridad y desviaba su intención. Lo que parecía mínimo en realidad era una entrega silenciosa de su poder. Otros decidían cómo se sentiría y cómo viviría su día. Cansado de despertar ya agotado, Lucas decidió tomar el control. Comprendió que los primeros minutos del día son sagrados, su mente más permeable, sus creencias listas para germinar, su espíritu limpio y receptivo. El primer pensamiento, la primera emoción y la primera acción son los cimientos sobre los que se construirá todo lo que venga. Si los coloca con intención, el resto del día se alinea. Desde entonces, Lucas implementó rituales simples pero poderosos. Pronunciar su intención del día, respirar conscientemente, sentir el agua fría al ducharse, o simplemente detenerse un minuto en silencio se convirtieron en anclas que lo conectaban con su propósito. Cada microgesto le recordaba que la fuerza y la claridad comienzan dentro de él, no afuera, y que su vida depende de cómo decide empezar. Además, Lucas aprendió a reemplazar pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy soy mi mejor versión. Al principio sonaban forzadas, pero pronto comprendió que no se trataba de palabras, sino de intención y enfoque. Cada microacción consciente reforzaba su control sobre el día y le recordaba que el miedo no tiene la última palabra. Otro hábito clave fue la visualización, apenas un minuto imaginando su día con éxito, enfrentando desafíos con claridad, avanzando sin miedo y resolviendo lo incómodo con calma. Al principio le parecía extraño, pero pronto comprendió que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real, solo obedece la dirección que se le da. Ese breve ejercicio preparaba su sistema para reconocer oportunidades,
soportar incomodidades y mantenerse firme frente a cualquier adversidad. Lucas entendió que sobrevivir o conquistar comienza incluso antes de levantarse de la cama. Cada respiración, pensamiento y microdecisión define si su día será de rendición o de victoria. Hoy, Lucas ha decidido, tomará control de su vida, enfrentará los desafíos con determinación y avanzará hacia su mejor versión desde el primer instante del día. Isabella abre los ojos y siente que la mañana ya está activa dentro de ella, incluso antes de moverse. Antes de que su cuerpo se incorpore, su mente ya está alerta, la duda cuestiona su capacidad. El miedo le recuerda errores pasados. Y su propósito le susurra que hoy puede decidir ser creadora y no solo espectadora de su vida. Cada amanecer es un examen silencioso de carácter y valentía. Y Isabella sabe que la primera decisión de la mañana define cómo se desarrollará todo lo que sigue. Durante mucho tiempo, Isabella permitió que sus mañanas fueran dictadas por el mundo exterior. Revisaba mensajes, correos electrónicos y redes sociales antes de escuchar su propia respiración. Cada noticia negativa, cada comparación con la vida aparentemente perfecta de otros, drenaba su energía antes de que pudiera tomar control. Lo que parecía un gesto pequeño era, en realidad, una entrega silenciosa de su poder. Otros decidían cómo se sentiría y cómo viviría su día. Un día, cansada de despertar agotada y sin dirección, Isabella decidió tomar el control. Comprendió que los primeros minutos del día son sagrados, su mente está más permeable, sus creencias listas para germinar y su espíritu limpio y receptivo. El primer pensamiento, la primera emoción y la primera microdecisión son los cimientos sobre los que se construirá toda su jornada. Si los coloca con intención, el resto del día se alinea. Desde ese momento, Isabella implementó rituales simples pero transformadores. Pronunciar su intención del día, respirar conscientemente, sentir el agua fría al ducharse o simplemente detenerse un minuto en silencio se convirtieron en anclas que la conectaban con su propósito. Cada gesto, aunque mínimo, le recordaba que la verdadera fuerza comienza dentro de ella y que su vida depende de cómo decide iniciar cada día. Isabella también aprendió a reemplazar pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy soy mi mejor versión. Al principio, esas palabras sonaban forzadas, pero pronto entendió que el verdadero cambio no está en las palabras, sino en la intención que las acompaña. Cada microacción consciente refuerza su control sobre el día y le recuerda que el miedo no tiene la última palabra. Otro hábito transformador que adoptó fue la visualización, apenas un minuto para imaginar su día con éxito. Enfrentando desafíos con claridad y determinación, avanzando sin miedo y resolviendo lo incómodo con calma. Al principio parecía extraño, pero pronto comprendió que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real. Solo sigue la dirección que se le da. Ese pequeño ejercicio preparaba su sistema para reconocer oportunidades, soportar incomodidades y mantenerse firme frente a cualquier adversidad. Isabella entendió que sobrevivir o conquistar comienza incluso antes de levantarse de la cama. Cada respiración, cada pensamiento y cada microdecisión define si su día será de rendición o de victoria. Hoy, Isabella ha decidido, tomará control de su vida. Enfrentará los desafíos con determinación y avanzará hacia su mejor versión desde el primer instante del día. Daniel abre los ojos y siente que la mañana ya lo está llamando, incluso antes de moverse. Su mente se despierta antes que su cuerpo, la duda cuestiona si será suficiente. El miedo recuerda errores pasados, y su propósito le susurra que hoy tiene la oportunidad de decidir cómo será su día. Cada amanecer es un examen silencioso de carácter y fuerza interior. Y Daniel sabe que la primera decisión que tome determinará si su día será de rendición o de conquista. Durante años, Daniel permitió que sus mañanas fueran dictadas por factores externos. Revisaba mensajes, correos electrónicos y redes sociales antes de escuchar su propia respiración. Cada noticia negativa, cada comparación con la vida de otros, drenaba su energía antes de que pudiera tomar control de su día. Lo que parecía un gesto pequeño era, en realidad, una entrega silenciosa de su poder. Otros decidían cómo se sentiría y cómo viviría su jornada. Cansado de despertar ya agotado, Daniel decidió cambiar su enfoque. Comprendió que los primeros minutos del día son sagrados, su mente está más permeable, sus creencias listas para germinar y su espíritu limpio y receptivo. Su primer pensamiento, la primera emoción y la primera microdecisión son los cimientos sobre los que se construirá toda la jornada. Si los coloca con intención, todo lo demás se alinea. Desde ese momento, Daniel adoptó rituales simples pero transformadores.
Pronunciar su intención del día, respirar conscientemente, sentir el agua fría al ducharse, o detenerse un minuto en silencio se convirtieron en anclas que lo conectaban con su propósito. Cada microgesto le recordaba que su fuerza comienza dentro de él, no afuera, y que su vida depende de cómo inicia cada día. Daniel también reemplazó pensamientos derrotistas con afirmaciones de poder: hoy avanzo, hoy conquisto lo que importa, hoy soy mi mejor versión. Al principio le parecía extraño y forzado, pero pronto comprendió que el verdadero cambio no estaba en las palabras, sino en la intención detrás de ellas. Cada microacción consciente reforzaba su control sobre el día y le recordaba que el miedo no tendría la última palabra. Otro hábito crucial fue la visualización, apenas un minuto para imaginar su día con éxito, enfrentando desafíos con claridad, avanzando sin miedo y resolviendo lo incómodo con calma. Al principio le parecía raro, pero pronto entendió que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real, simplemente actúa según la dirección que recibe. Ese pequeño ejercicio preparaba su sistema para reconocer oportunidades, soportar incomodidades y mantenerse firme frente a cualquier adversidad. Daniel comprendió que sobrevivir o conquistar comienza incluso antes de levantarse de la cama. Cada respiración, cada pensamiento y cada microdecisión define si su día será de rendición o de victoria. Hoy, Daniel ha decidido, tomará control de su vida, enfrentará los desafíos con determinación y avanzará hacia su mejor versión desde el primer instante del día. Con este compromiso, Daniel cierra el círculo de los amaneceres conscientes. Cada keynote, cada ritual, cada microacción es un recordatorio de que el verdadero poder está dentro, esperando ser despertado. Cada día es una oportunidad de conquistar, y él está listo para hacerlo.